Hola, ¿qué tal? El día de hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad de Medicina Familiar número 75, Área de Estudios de Posgrado, avalado por la UNAM, para la especialidad médica en Medicina Familiar, tiene el gusto de presentarles enfermedades emergentes, infección por SARS-CoV-2 en niños. Somos el equipo 5, estamos conformadas por la doctora Álvarez Lara Ana Gabriela y su servidora Arias Ordóñez Mariam Rubí. Nuestro profesor titular, el doctor Rey David Sánchez Morales, y nuestro coordinador clínico de educación e investigación en salud, el doctor Imer Guillermo Herrera Olvera. Somos residentes médicos de primer año. Iniciaremos por los tópicos. El día de hoy principalmente nos vamos a concentrar en la definición de coronavirus, la epidemiología en México actual 2021 y signos clínicos, el tratamiento y algunas afectaciones por aparatos y sistemas, hasta incluso la vacunación. Iniciaremos con ¿qué es el coronavirus? Tenemos que en diciembre del 2019 se identificó por primera vez un brote de neumonía de etiología desconocida. Esto principalmente fue en el mercado de mariscos y animales exóticos en la ciudad de Wuhan, en China. El 9 de enero del 2020 se anunció que la causa era por un coronavirus que inicialmente fue identificado como el nuevo coronavirus 2019. Posteriormente se nombró como SARS-CoV-2 por su homología genética al SARS-CoV. La enfermedad causada por este virus se nombró como COVID-19 desde el 11 de febrero del 2020. Y el 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia por SARS-CoV-2 debido al rápido aumento de casos clínicos en el mundo. Entonces tenemos que este coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia. Está completo o está conformado por una única cadena de ARN con polaridad positiva y principalmente infectan a aves y a mamíferos, pero puede modificarse debido a diversos eventos genéticos e infectar también incluso al humano, con un potencial epidémico pandémico, como en el caso de las epidemias de síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS-CoV, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, y actualmente el SARS-CoV-2. Pertenece al grupo de los beta-coronavirus y su genoma se codifica en 4 proteínas estructurales principales. La primera, la proteína S, llamada Spike, es la encargada de unir al virus a los receptores de la célula huésped y esto facilita su entrada a través de la membrana celular. Todo lo anterior ha sido clave para el desarrollo de las vacunas que ya contamos con ellas, ya están disponibles y también por esto ya podemos explicar las múltiples mutaciones identificadas que existen hasta el momento de estos genes que principalmente codifican esta proteína, como la variante beta 1.1.7, entre otras. La epidemiología. Principalmente, con base a la evidencia disponible, tenemos que la frecuencia del COVID-19 es mucho menor presente en los niños que en los adultos. Tenemos que en México hasta el 15 de enero del 2021 se confirmaron 1.609.735 casos y de estos fueron 139.022 defunciones por este virus que es el COVID-19, esta enfermedad. También tenemos que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos de niños y niñas y adolescentes en México reportados al 10 de enero del 2021 fueron 40.770 casos.
Como generalidades del COVID-19 dentro de la edad pediátrica, hasta el momento existe evidencia de que el espectro clínico del COVID-19 en la edad pediátrica pues difiere mucho de lo que se ha observado en lo que son los adultos, habiéndose reportado casos en todos los grupos de edad desde la etapa neonatal hasta la adolescencia. Los primeros reportes de los países de tasas altas de infección registraron que solo el 2 al 4% pues fueron niños y la principal fuente de contagio la constituye un conducto domiciliario. Entonces se ha visto en estudios iniciales pues se demostró que el curso de la enfermedad era generalmente signos y síntomas leves a comparación de los adultos y pues fueron reportándose las primeras series de casos. Por ejemplo, hubo 10 casos de pacientes pediátricos hospitalizados en Shanghái. En este caso, Dong y su equipo en China empezaron a describir, por ejemplo, 2.153 pacientes menores de 18 años. De estos, los cuales confirmaron solamente 728 casos, que fue el 34%, y tuvieron una media de edad de los 7 años. Entonces, la mayoría de los casos se clasificó como leve, el 43.1%, y inclusive solamente el 5.9% fueron casos graves. Entonces, no se han descrito alteraciones de laboratorio o alteraciones radiográficas que sean muy específicas en lo que es la población infantil, la de los menores de edad. Y pues obviamente es recomendable la atención domiciliaria de todos los pacientes con este tipo de infección, que sepan realmente las medidas preventivas y las medidas a seguir cuando ya están infectados y los mandamos con tratamiento ambulatorio, por ejemplo en casa. Tenemos que la mortalidad global hasta el día del 3 de abril del 2020 era del 5.3% y generalmente el periodo de incubación pues viene siendo de 2 a 14 días. También inclusive pues se estuvo revisando áreas de transmisión sin transmisión comunitaria, en donde tenemos que el medio de incubación en adultos fue de 5.1 días, el intervalo por ejemplo es de 4.5 a 4.8 días, y también en cuestión al inicio de los síntomas, que representó al 97.5% de los casos, todo esto pues se fue presentado en los primeros 11.5 días. Tenemos como intervalo 8.2 a 15.6 días. Como transmisión, pues este virus se transmite por contacto con secreciones respiratorias de personas infectadas. Entonces tenemos que estas secreciones se diseminan por gotitas, las famosas gotitas de Flush, que pueden alcanzar incluso hasta 2 metros de distancia durante el estornudo o la tos. Y otra forma de transmisión es al tocar objetos o superficies contaminadas con el virus y el contacto con la mucosa de la boca, de los ojos o de la nariz. Hay pacientitos asintomáticos y se ha visto que probablemente exista transmisión desde antes de la aparición de los síntomas. También realizaron varios estudios dentro de lo que es China, en donde se calculó que, por ejemplo, el 79% de los casos confirmados pues provenían de un caso asintomático principalmente. Entonces, también este tipo de estudios ha documentado que hay presencia del SARS-CoV-2, de este virus, en heces de pacientes que están aparentemente sanos, en pequeñitos, en pediátricos, y también pacientes ya confirmados con COVID-19. Se ha documentado que el virus se encuentra dentro de estas evacuaciones, de estas heces, incluso hasta por 13 días.
Se ha incluido en estos estudios, por ejemplo, mujeres embarazadas con COVID-19 y pues aquí se evidenció la presencia del virus en 3 neonatitos. Entonces esto pues sugiere posiblemente una transmisión vertical, sin embargo aún sigue siendo controversial todo esto. Y se ha realizado pruebas inclusive en la leche materna, también con mujeres que ya presentan un caso confirmado de COVID-19, pero hasta el momento, pues en este caso todavía no se identifica el virus en lo que es la leche materna. Definición operacional. Tenemos que para un caso sospechoso de COVID-19 en México, este cambió a partir del 25 de marzo del 2021 y esto incluye a cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos, que son tos, fiebre o cefalea, y que estos sean acompañados al menos de uno de los siguientes signos y síntomas, que viene siendo dificultad respiratoria, dolor en las articulaciones, dolor muscular, odinofagia, escurrimiento nasal, conjuntivitis y dolor en pecho. Aquí nos menciona perfectamente que, por ejemplo, en los menores de 5 años podemos excluir un poquito la cefalea y en este caso tomar como signo en ellos la irritabilidad. También tenemos como caso confirmado por laboratorio, obviamente, la persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso, que ya revisamos hace un momento, y que cuente con diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública, reconocido como INDRE. Entonces, hay personas que cumplen con esta definición y aparte cuentan ya con una prueba, puede ser antigénica rápida, puede ser PCR, y que tengamos como resultado positivo, pues ya es ya un caso confirmado. También tenemos definiciones operacionales en recién nacidos. Viene siendo que es caso sospechoso cualquier recién nacido asintomático o con una enfermedad respiratoria aguda, que sea leve, o tos que tenga alguna de las siguientes. Número 1. Hijo de madre con enfermedad respiratoria aguda leve o grave, que a su vez sea caso sospechoso desde 14 días antes al momento del nacimiento o durante los primeros 28 días de vida. Y el número 2. Haber estado en contacto con cualquier persona de caso sospechoso o confirmado durante los primeros días de vida. Factores de riesgo. En niños menores de 1 año, pues obviamente son más vulnerables. La mayor tasa de estos casos graves y críticos, que es el 10.6%, son en pequeñitos que tienen otro tipo de padecimientos o comorbilidades que afectan a su sistema inmunológico y permiten que, al tener este tipo de padecimientos, que es el COVID-19, pues se genere un poquito de síntomas más graves y críticos. En este caso son personas o son menores que tengan enfermedades inmunocomprometidas, por ejemplo el VIH, cardiopatías congénitas o adquiridas también. En este caso, personas que tengan con fibrosis, displasia broncopulmonar, asma, por ejemplo, o algún tipo de necesidad de oxígeno, que tengan enfermedades neuromusculares, que cursen con diabetes tipo 1 y estén mal controlados, que tengan un descontrol metabólico, por ejemplo, anemia también de células falciformes, los pacientitos que cursen con algún tipo de insuficiencia renal crónica, etc. Tenemos que
2.143 niños, de estos el 90% pues fueron asintomáticos o presentaron una enfermedad leve o moderada. 5.2% tuvieron un cuadro grave y el 0.6% de estos pues avanzaron a un cuadro más crítico. Entonces 1.391 niños que eran contactados de casos positivos o sospechosos. De estos 171 niños se estableció el diagnóstico de COVID-19 y pues sus principales manifestaciones fueron, como los habíamos mencionado, la tos en el 48.5% de los casos, odinofagia, que fue el 46.2% de los casos, fiebre, que es el 41.5% de los casos, y pues otros tipos de síntomas que fueron menos frecuentes, pero que sí se lograron identificar, fueron diarrea, la astenia, dinamia, rinorrea, vómito y congestión nasal. Nuestro cuadro clínico, principalmente pues de acuerdo con lo observado en los estudios realizados en los niños, hay manifestaciones menos graves comparadas con lo observado en los adultos, incluso en pacientes con inmunocompromiso como los niños con cáncer. Algunos pueden evolucionar y requerir también de cuidados intensivos, no la mayoría. Entonces, volvemos a repetir, hay manifestaciones clínicas ya reportadas que incluyen pues fiebre, la tos, habitualmente esta pues viene siendo seca, hay astenia, dinamia, rinorrea, congestión nasal, cefalea y en los menores de 5 años la podemos cambiar por irritabilidad, cianosis, hiporexia, hipoactividad también, rechazo al alimento, diarrea y otros síntomas gastrointestinales como las náuseas o el vómito, y también existen síntomas como un exantema maculopapular generalizado. Entonces sí es muy importante que si presenta alguno de estos síntomas, pues obviamente es inmediatamente recurrir a instancias de primer nivel para su revisión e identificación. En cuestión a el diagnóstico, pues lo podemos dividir ya sea por estudios de imagen o por laboratorio. Vamos a iniciar por lo que es estudios de imagen. Entonces, de estos, el panel de los estudios de imagen en el diagnóstico de COVID pues sigue siendo también muy controversial. Entonces, el Colegio Americano de Radiología ha establecido que tanto las radiografías como las tomografías de tórax pues no se deben de utilizar como método diagnóstico del COVID-19. La decisión principalmente de realizar cualquier tipo de este tipo de estudios de imagen pues se debe de individualizar a cada pacientito y obviamente establecer un riesgo-beneficio. En casos moderados y graves se debe de considerar la realización ya de la tomografía de tórax, y en cuestión a los hallazgos pues estos van a variar mucho, va a depender mucho de la etapa de la enfermedad en la que nos encontremos y enfermedades que incluso sean subyacentes a esta, junto con el tratamiento recibido obviamente, pero principalmente lo que se identifica son lesiones subpleurales. Estos son menos de 3 en número de parches, por ejemplo, nodulares, de aspecto en panal de abeja, con densidad variable. Hay también un patrón de vidrio despulido, consolidación y también un engrosamiento en la pleura. Y otros signos que son mucho menos frecuentes, pues viene siendo un broncograma aéreo, un derrame pleural también, y el crecimiento incluso de los ganglios linfáticos en el mediastino.
por laboratorio, pues después de haber identificado un caso como sospechoso de COVID, pues es importante confirmarlo mediante la toma de muestra. Esta pues debe de realizarse por un personal que realmente esté capacitado y principalmente que porte todo su equipo de protección personal. Entonces hay dos tipos, hay pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Esta pues es la prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, es el PCR. Se considera pues el estándar diagnóstico, ¿no?, de una infección o de la detección del virus del SARS-CoV-2. Entonces, incluso también hay otro tipo de pruebas que se llama prueba antigénica para SARS-CoV-2. En esta pues es una prueba antigénica rápida, va a detectar todos los antígenos virales y debe realizarse únicamente durante los primeros 7 días a partir del inicio de los síntomas, porque ya que pase o transcurra más tiempo, o sea, menos tiempo el intervalo, pues viene siendo un poquito más incongruente el resultado y se pueden presentar más falsos positivos o falsos negativos, en cualquiera que sea el caso. La serología para el SARS-CoV-2, pues en este caso las pruebas serológicas se detectan a través de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2. También pueden ayudar tanto al diagnóstico de la enfermedad como para medir más que nada la respuesta a la vacunación. En este caso, sin embargo, la detección de los anticuerpos pues no siempre traduce a la existencia de inmunidad protectora, ya que no todos los anticuerpos producidos en respuesta a una infección pues son neutralizantes en este caso, y los anticuerpos IgM, por ejemplo, son detectables en los primeros 5 días de la infección. Los anticuerpos IgG pues se observan aproximadamente ya a los 14 días de la infección y pueden aparecer inclusive hasta los 21 días. Entonces, por eso estas pruebas no fueron 100% recomendables por sí solas para un diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Vamos a hablar también de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. En este caso, en un número reducido de casos se ha demostrado la existencia de manifestaciones clínicas de hiperinflamación. Esto es asociado pues obviamente a la infección del SARS-CoV-2, parecida también como una enfermedad de Kawasaki. Entonces, ha sido denominada como síndrome inflamatorio multisistémico por un espectro amplio de signos y síntomas que son pues de severidad variable. Entonces, el primer reporte se describió a partir de en Londres, por ejemplo, porque recibió a 8 pacientitos con fiebre, síntomas gastrointestinales y datos de choque. Entonces, de estos 8, 5 de ellos presentaban conjuntivitis, 4 tenían exantema, inclusive sin documentar síntomas respiratorios en ninguno de ellos. Entonces, desde ahí pues empezó a estudiarse la diferencia entre este tipo de enfermedad del síndrome inflamatorio multisistémico y lo que es la enfermedad de Kawasaki, que es como un diagnóstico diferencial. Tenemos que, por ejemplo, en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, algunos de los signos que podemos llegar a encontrar en los pediátricos sí es lo que es la esclera hiperémica, pero la diferencia es que en Kawasaki pues incluso hay secreción como tal. La fiebre en lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico puede llegar inclusive de 38 hasta 40 grados y en Kawasaki pues más o menos se mantiene a los 39 grados centígrados y dura más de 3 días, por ejemplo. En cuestión a las extremidades superiores, ambas manos, por ejemplo, puede haber dolor en la que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Hay dolor en las extremidades, también hay edema. Y en la Kawasaki
inclusive la piel forma parte un poquito más hiperémica, se conforma un poquito más violácea la coloración de la piel en este caso. El intestino o el aparato digestivo en el síndrome inflamatorio multisistémico, pues viene siendo signos que presentan dolor abdominal, por ejemplo, cosa que no se presenta en el Kawasaki. Y pues las erupciones vienen siendo también generalizadas, inclusive en las zonas genitales, eso es en ambas. Y en lo que es la enfermedad de Kawasaki podemos encontrar inclusive edema en lo que son ambos pies, en las extremidades incluso inferiores, y también que presenten hiperemia en estas o cambio de coloración. Y en el síndrome inflamatorio multisistémico pues podemos observar también en lo que es el sistema cardiovascular una inflamación de las arterias coronarias inclusive y de los vasos sanguíneos. Para el tratamiento, bueno, ha sido también controversial, ¿verdad? Todo este tipo de tratamiento dependiendo de conforme hemos llevado la pandemia. Tenemos que el tratamiento de un caso confirmado de infección por SARS-CoV-2, pues no existe obviamente actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados para recomendar ya un tratamiento específico. Sin embargo, pues obviamente conforme va pasando el tiempo, pues todos estos tipos de resultados que se han ido obteniendo conforme la marcha, espero que puedan ayudar a concluir y determinar ya como tal el tratamiento ya específico. Mientras tanto, tenemos en este cuadrito que, por ejemplo, el tratamiento se puede dividir dependiendo al cuadro clínico que presente igual el paciente, dependiendo también a sus estudios de imagen. En este caso, por ejemplo, en un cuadro leve, en donde el menor no presenta hipoxemia, no hay dificultad respiratoria o se encuentra esta dificultad leve, y en un estudio de imagenología encontramos una plaquita en donde no indica nada de riesgo, entonces pues el tratamiento principalmente se centra en tratamientos sintomáticos, paracetamol y pues alta al domicilio y obviamente vigilan en domicilio. En cuestión de un cuadro clínico moderado en donde existe hipoxemia y ya existe una dificultad respiratoria moderada, en lo que es rayos X presenta inclusive ya cambios en la placa y hay infiltrados. Número 1, pues tenemos que inclusive valorar la administración de lopinavir, ritonavir y en este caso si hay factores de riesgo. La antibioterapia también empírica si se sospecha de cualquier infección o sobreinfección bacteriana. Y 3, considerar el uso de plasma, si tiene criterios obviamente. En este caso pues es muy importante su ingreso para que formalicemos ya este tipo de tratamiento. Y pues en un cuadro clínico grave, obviamente igual se valoran estos tipos de 3 tratamientos, es decir, la administración de antivirales, la antibioterapia y el uso de plasma. Y en este caso, pues el tratamiento y la vigilancia, la hospitalización sería llevado en caso de UTIP. Aquí de manera concreta tenemos que el lopinavir es un inhibidor de la proteasa. Este ha reportado eficacia de disminuir el síndrome de dificultad respiratoria y obviamente la mortalidad. Y pues esto es cuando se usa solo en una asociación con ribavirin. Entonces aquí no se recomienda el uso de estos en menores de 14 días ni en los prematuros. El tratamiento
va a tener una duración, todavía no está bien establecida, pero se debe de individualizar, y en cuestión a la dosis se recomienda de 7 a 10 kilogramos, 12 a 3 miligramos por kilogramo dosis, cada 12 horas vía oral por 14 días, y va diferenciándose pues dependiendo del peso del menor, ¿no? Llegando inclusive a mayores ya de 35 con una dosis respuesta de 400 miligramos entre 100 cada 12 horas vía oral por 14 días. El remdesivir es un análogo nucleico, no es autorizado todavía, pero interfiere a lo que es la polimerización del ARN del virus. Todavía estamos en estudio, en algunos casos en los adultos ya se logró concretar el tratamiento, ya está avalado. Sin embargo, pues las dosis que se recomienda son en menores de 40, una carga de 5 miligramos kilogramo peso, vía intravenosa el primer día. Ya después 2.5 miligramos kilogramo peso IV como mantenimiento el segundo día hasta el día 10. Y en los mayores de 40 kilogramos, pues la dosis de carga serían 200 miligramos IV el primer día, y ya para mantenimiento la vamos a mantener con 100 miligramos desde el segundo día hasta el 10º día. También tenemos el uso de esteroides, que también ha sido un tratamiento sumamente controversial también. Se ha visto que mejoró la sintomatología y la progresión de la enfermedad, pero no disminuyó los días de estancia intrahospitalaria. Entonces, en este caso podemos utilizar metilprednisolona en pacientes con progresión rápida de la enfermedad o incluso ya con las manifestaciones graves, como es el síndrome de activación macrofágica, en periodos cortos, y para pues se recomienda no exceder de 1 a 2 miligramos kilogramo día. El tocilizumab, pues ya sabemos que es un anticuerpo monoclonal. Esto va dirigido contra el receptor de las interleucinas 6, y pues también se ha utilizado con la finalidad de frenar todo este tipo de tormentas de citocinas que se desencadenan en los casos graves del COVID-19. Y pues se sugiere obviamente realizar la determinación de estas interleucinas después de las 24 horas para poder generalizar o recomendar ya bien la dosis. En este caso, en los menores de 30 kilos se recomienda una dosis de 12 miligramos kilogramo vía intravenosa, y se tiene que diluir en 50 mililitros de solución fisiológica al 9% para administrarse durante 1 hora. Los mayores de 30 kilogramos son 8 miligramos kilogramo vía IV, y se tiene que diluir en 100 mililitros de solución fisiológica para que se administre a 1 hora, y como dosis máxima tenemos 800 miligramos por cada infusión. Hola, yo soy la doctora Álvarez Lara Ana Gabriela y les voy a hablar sobre el recién nacido hijo de madre con SARS-CoV-2 positiva. Para eso tenemos que tomar en consideración o definir lo que es un caso sospechoso, que va a ser una madre con caso confirmado o bajo investigación de COVID-19 14 días antes del parto, que haya presentado COVID al nacimiento o un diagnóstico reciente o posterior a los 28 días después del parto, más que el neonato tenga contacto con cualquier caso confirmado o bajo investigación de COVID-19 durante los primeros 28 días de vida extrauterina. Nuestro caso confirmado va a ser cuando se cumpla con esta definición operacional, más se cuente con una prueba de PCR en tiempo real positiva, y esta prueba sea de tracto respiratorio o sangre. Cabe recalcar que esta prueba de sangre se puede tomar del cordón umbilical o de la placenta. El principal factor de riesgo que se describe en las literaturas para que el recién nacido se contagie por COVID-19 es la transmisión vertical. Sin embargo, tiene una baja incidencia, y esta puede ser debido a una transmisión intrauterina, perinatal o postnatal. No hay una relación con respecto a si el neonato se puede contagiar si se atiende por parto vaginal o por cesárea. Tampoco existe una evidencia de transmisión a través de la leche materna.
Al contrario, se recomienda fomentar la lactancia materna y el apego inmediato del recién nacido a la madre. Como lo mencionaba anteriormente, se recomienda también el alojamiento conjunto con un distanciamiento de seguridad mientras no se amamantea al recién nacido. Este distanciamiento tiene que ser de 1.2 a 2 metros de distancia. La madre siempre tiene que llevar a cabo el lavado de manos correcto y la utilización de mascarillas durante el periodo de infectividad que ella tenga. El manejo inmediato que se le debe dar al recién nacido posterior al parto va a ser mantenerlo en una incubadora cerrada hasta que se tengan 2 exámenes negativos con separación de 24 horas para poder ser egresado de ese servicio. El recién nacido con COVID positivo se va a monitorizar por 72 horas bajo condiciones de aislamiento y el personal tiene que estar con equipo de protección personal para su manejo y su cuidado. A continuación les mencionaré el algoritmo para la atención neonatal en contingencia por COVID-19. Lo primero que vamos a tener va a ser a una paciente embarazada con caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Para ello vamos a tener la atención del parto o cesárea en el área de COVID de las unidades de acuerdo a los insumos necesarios y al personal que ya esté capacitado. Si es un embarazo de bajo riesgo, solamente se va a requerir a un reanimador, pero si este embarazo es de alto riesgo, se van a requerir 2 reanimadores. Recordemos que los reanimadores siempre van a estar con equipo de protección personal y van a realizar un pinzamiento de cordón umbilical individualizado. Todo esto va a ser de acuerdo a las guías. Al estabilizar una vez al paciente o al darle su reanimación neonatal, se tiene que dar aviso al servicio de epidemiología. Después de eso nosotros tenemos que valorar o se tiene que valorar si el recién nacido tuvo una calificación de más de 35 semanas de gestación o menos de 35 semanas y si presenta o no patología neonatal. Si el recién nacido tiene más de 35 semanas de gestación y no presenta algún síntoma, se va a colocar en incubadora. Si su mamá es estable y resulta que en su prueba COVID salió negativa, entonces se va a pasar a un binomio negativo. Si la mamá es positiva y el recién nacido es negativo, pues se van a tener en aislamiento conjunto en el área de COVID, pero con las características que mencioné hace rato, con una distancia, con uso de cubreboca por parte de la madre y lavado de manos constante. Si los 2 binomios son positivos, pues no habría ningún inconveniente igual en que convivan. Sin embargo, se tienen que seguir respetando estas medidas del lavado de manos y el uso de cubrebocas de la madre para evitar mayor contagio por medio de fluidos o de flush hacia el recién nacido. Después de esto, se va a egresar a domicilio con aislamiento social y un tamizaje metabólico y cardíaco previo al egreso a las 24 horas del parto y aplicación de sus vacunas correspondientes para el recién nacido. Posterior a esto se le va a hacer una evaluación o se le va a estar dando seguimiento vía telefónica. En caso contrario, como lo menciona en el algoritmo del lado derecho, si el niño es menor de 35 semanas de gestación y si tiene alguna patología, se debe de ingresar a incubadora, principalmente al área de COVID. Se tiene que estabilizar y si el hospital no es de tercer nivel donde se cuenten con todos los medios para poder resolver alguna complicación, entonces se tiene que hacer su referencia al hospital COVID correspondiente donde se cuenten con todos estos insumos. Ahora les voy a hablar sobre el sistema cardíaco y qué afecciones podemos tener. Como lo mencionaba anteriormente mi compañera, uno de los medicamentos que nosotros utilizamos o que se llegan a utilizar para el tratamiento de COVID es el lopinavir y el ritonavir, que entre sus efectos adversos o interacciones farmacológicas se encuentran la disminución de la conducción del nodo AB, que nos puede provocar un bloqueo AB de primer hasta tercer grado, con prolongación del intervalo QT. Recordemos que el intervalo QT normal tiene que ser menor a 0.46 segundos. Esta guía nos menciona que si tiene un QT de menos de 460 milisegundos, entonces se va a tener en un semáforo
verde. Si el paciente presenta o su electrocardiograma en el intervalo QT se encuentra entre 460 a menos de 500 milisegundos, aquí ya podemos tener un poquito de más riesgo o riesgo moderado de que pueda llegar a presentar una arritmia. Y si el QT lo encontramos igual o mayor a 500 milisegundos, entonces el riesgo es más alto de llegar a provocar alguna arritmia o algún bloqueo AV, como lo mencioné anteriormente. A continuación les menciono un esquemita con respecto a esta señalización por semáforo o por color con respecto al riesgo de una arritmia con la medición del intervalo QT. Entonces tenemos que con una luz verde o un riesgo bajo con un QT menor a 460, que es lo normal, en donde podemos iniciar el tratamiento sin ningún problema. Y solamente hay que realizar un electrocardiograma a las 48 horas posterior de haber iniciado con el tratamiento. El semáforo o la luz amarilla, que es un riesgo medio o intermedio o moderado, como lo quieran ver, para la aparición de arritmias, nos menciona que hay que corregir principalmente las alteraciones electrolíticas si es que las llegamos a presentar o si el paciente las presenta, y suspender algún otro medicamento que nos puede ocasionar igual alteraciones en el ritmo. En este caso, con la luz amarilla tenemos que realizar un electrocardiograma a las 48 y a las 96 horas posterior al inicio con el tratamiento. Y el semáforo rojo, la luz roja, que es cuando tenemos un QT mayor a 500 milisegundos, nos menciona que tenemos que hacer un seguimiento más estrecho con respecto a electrocardiografía, y en su caso, si no interconsultas a cardio, al menos hay que hacerle un electro a las 4 horas posterior al inicio del tratamiento, a las 24, a las 48 y a las 96 horas. Aunque en esos momentos solamente les mencioné los medicamentos antivirales como era el ritonavir, anteriormente recordemos que utilizábamos la hidroxicloroquina y la cloroquina, que también nos estaban más asociados con el alargamiento del QT. Entonces hay que tener en consideración todos estos medicamentos. Principalmente esta guía igual se basaba en eso, en la utilización de estos dos medicamentos. Sin embargo, ahorita se ha visto en las últimas actualizaciones que lo que se está sugiriendo son esos antivirales. El siguiente tema es con respecto al sistema digestivo o a las alteraciones que se presentan por COVID-19 en los recién nacidos y en los niños. Los principales síntomas gastrointestinales que se pueden presentar principalmente van a ser hiporexia, anorexia en un 23%, náusea y vómito en un 38%, diarrea en un 28%, hemorragia de tubo digestivo en un 7%, dolor inespecífico o dolor abdominal agudo en un 3% y rectorragia en un 1%, que este sí es muy difícil de que se llegue a presentar o muy raro. También puede llegar a presentar afección hepática, principalmente por una hipertransaminemia sin colestasis, es decir, sin un lito, ¿no? Y esto ocurre en un 40% de los casos con una elevación del TGP y de la TGO, que van a tener una mayor predisposición para una hepatopatía crónica o el desarrollo de hígado graso pediátrico. También puede llegar a haber insuficiencia hepática secundaria a la falla orgánica múltiple, depende del estado de salud o el sistema inmunológico del recién nacido. Otro de los sistemas que se puede llegar a afectar es el sistema neurológico. Para esto tenemos que no hay estudios suficientes que nos mencionen algunos síntomas asociados directamente con la enfermedad de COVID-19 en los niños. La mayoría de los estudios se basan a adultos. Principalmente nos mencionan sobre el estado confusional y el deterioro de nivel de conciencia en los pacientes graves, pero principalmente esto va a estar asociado a manifestaciones secundarias por alteraciones metabólicas, hemodinámicas y de oxigenación, y que estos se van a revertir con un tratamiento basal dirigido a mejorar la estabilización del paciente. Es importante recalcar que también hay algunos fármacos que nos pueden ocasionar sintomatología neurológica, como son los antipalúdicos, que nos van a ocasionar cefalea, nerviosismo, psicosis, disminución de la agudeza visual,
discromatopsias, confusión, mareo, hipotonía y somnolencia. Los interferones pueden ocasionar igual cefalea, parestesias, ansiedad y depresión. Los inhibidores de proteasa nos ocasionan disgeusia, parestesias peribucales y periféricas, cefalea, mareo y neuropatía periférica. Los anticuerpos monoclonal del antirreceptor de interleucina 6 nos van a ocasionar cefalea y mareo. Con respecto al sistema renal, hay diferentes mecanismos fisiopatológicos que pueden ocasionar principalmente lo que es una lesión renal aguda, y esto va a ser por la sepsis que conduce al síndrome de tormenta de citocinas o daño celular directo debido por el virus, a que también la enzima convertidora de angiotensina y la dipeptidilpeptidasa 4 expresadas en células tubulares renales se identificaron como socios de la Unión para el SARS-CoV-2, entonces eso también nos van a afectar nuestro sistema renal. Y se ha identificado ARN viral en tejido renal de orina. Entonces son estos como que mecanismos que nos pueden ocasionar este tipo de alteraciones como tal, pero secundarios al proceso infeccioso. Principalmente, como lo mencionaba, va a ser una lesión renal aguda de un 5 al 15%, donde se va a caracterizar por una albuminuria masiva, una proteinuria que va a elevarse en un 63%, puede o no debutar con una hematuria y un nitrógeno ureico que va a aumentar un 27% de lo normal. Ahora les voy a hablar con respecto a las vacunas. Recordemos que una vacuna va a ser una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introducen en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas, ya que va a estimular la formación de anticuerpos, con lo que se va a conseguir una inmunización contra estas enfermedades. En este caso, como lo muestra el esquemita, tenemos diferentes tipos de vacunas. Aquí está un tipo de vacuna que es la vacuna de virus inactivados, que principalmente se va a caracterizar por eso, por contener un virus completo inactivado que nos va a crear ese tipo de anticuerpos en nuestras células. Y un ejemplo de estas es la vacuna contra la poliomielitis. Otro tipo de vacunas van a ser las basadas en proteínas, principalmente en fragmentos de estas y sus componentes del virus, que van a generar una respuesta inmune. Un ejemplo de este tipo de vacunas va a ser la de hepatitis B, hepatitis A y la de influenza. Otro tipo de vacunas pueden ser la de vectores víricos, que se van a utilizar virus genéticamente modificados para que no causen la enfermedad, que van a transportar toda la información necesaria para el transporte de los linfocitos para la producción de proteínas que desencadenen la respuesta inmunológica. Y un ejemplo de este tipo de vacunas va a ser la vacuna del ébola y las vacunas recombinantes que se utilizan en veterinaria. Otro tipo de vacunas van a ser las que se van a fabricar principalmente de ARN mensajero, ARN mensajero. Principalmente está diseñado por ingeniería genética, que contiene las instrucciones de espera para la producción de proteínas que desencadenen la respuesta inmune. Y como tal no hay un ejemplo antiguo, pero sí actualmente es la vacuna de Pfizer la que está hecha de este tipo de sustancias, bueno, que está hecha de una molécula de ARN mensajero que va a poseer las instrucciones para producir la proteína spike o espícula que se encuentra en la superficie del virus del SARS-CoV-2 y es necesaria para que ésta pueda entrar a la célula del cuerpo. Cuando una persona recibe ese tipo de vacunas, sus células van a empezar a producir temporalmente este tipo de proteínas y el sistema, este tipo de proteínas que va a ser la del spike y nos va a provocar una activación de nuestro sistema inmunológico para la creación de anticuerpos y células T activadas para así defendernos cuando estemos en contacto con el virus.
este sistema va a estar preparado entonces frente a un proceso infeccioso y pues principalmente va a ser el mecanismo de acción de esta vacuna, que va a ser la de Pfizer, de la que vamos a hablar a continuación. Bueno, tenemos que Pfizer Biotech tiene esta vacuna que es Comirnaty, que principalmente sus características es que contiene 10 microgramos dosis concentrada para una dispersión inyectable de 0.2 mililitros. Esta aplicación es intramuscular, principalmente en el deltoides, y va a requerir una segunda dosis a los 21 a 28 días posterior a la aplicación de su primera dosis para completar así su esquema. Se ha visto que ha habido una reducción importante en los niños que se vacunan con respecto a la aparición de casos graves de COVID-19, ya que sí se crean bastantes anticuerpos. Recordemos que esos anticuerpos se van a empezar a formar a partir del día 7 posterior a la vacunación para alcanzar un pico máximo aproximadamente a los 14 días. Las reacciones adversas que se pueden llegar a presentar son pues las características de la mayoría, que va a ser dolor en el sitio de aplicación, donde le tenemos que decir al familiar que no tiene que sobar ni colocar fomentos fríos ni calientes. Puede llegar a provocar cefalea, astenia, adinamia, mialgias, escalofríos, artralgias y fiebre. Principalmente para la fiebre se recomienda que se controle con medios físicos o un baño, ¿vale? Pero si no se llega a controlar, pues se puede llegar a utilizar algún antipirético, principalmente paracetamol. Algunas reacciones ya un poquito más graves van a ser la anafilaxia y la hipersensibilidad a la vacuna por alguno de sus componentes. Para esto, pues, es importante tener con personal capacitado cuando se esté realizando la aplicación de la vacuna, y al menos mantenerlos en observación unos 15 minutitos para ver que no lleguen a presentar alguna de estas reacciones. Otro de los efectos adversos que nos mencionan de gran importancia en esta vacuna es la aparición de miocarditis y pericarditis. Principalmente esta puede llegar a aparecer 14 días posterior a su primera aplicación. Se dice que es más frecuente en hombres jóvenes, y como lo menciona aquí, este estudio o texto en donde lo menciona principalmente es con población mayor a 18 años. Con respecto a niños no se ha visto nada de eso de miocarditis y pericarditis, pero pues recordemos que con respecto a vacunas todavía seguimos en proceso de investigación. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Como conclusión, recordemos que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad emergente, que actualmente todavía estamos en proceso de investigación, o se está en proceso de investigación, que el cuadro clínico ha ido cambiando desde el 2019, cuando se empezaron a presentar los primeros cuadros clínicos, hasta la actualidad, en donde la mayoría ya de las personas que llegan a salir positivas han sido personas asintomáticas. No hay tanta información con respecto a pediatría y a esta enfermedad, ya que se veía que los niños no eran tan afectados o no se afectaban de manera grave. Sin embargo, sí hay casos, y todavía pues estamos en espera de poder descubrir toda esta información que a lo mejor se nos fue un poquito de la mano con respecto a los sistemas de salud. Ha sido un cambio enorme también con respecto a las pruebas diagnósticas, recordando que antes solamente teníamos pruebas PCR para la confirmación del diagnóstico. Posteriormente se fueron implementando las pruebas de antígenos y las pruebas de hemoglobinas, ¿no? Para ver con respecto a nuestra capacidad celular de respuesta inmunológica. Entonces, ya con todos estos avances que se han tenido y con los saltos que se han hecho para la creación también de vacunas, con respecto ya de manera general, no solamente en niños, ya que en ellos solamente ahorita la que está en fase, o bueno, más bien ya está aprobada con respecto a la Organización Mundial de la Salud, es la vacuna de Pfizer. ¿Vale? Sin embargo, para la población general, pues ya tenemos bastantes vacunas, como es Sputnik, AstraZeneca, la vacuna de Moderna, que principalmente se aplica en Estados Unidos, Sinovac, y todas las demás con las que ya contamos, ¿no? Y con las que están en proceso de investigación y de salir próximamente al mercado.
Entonces esperamos que el tema haya sido completamente de su agrado y pues muchas gracias por su atención.